Nunca imaginé que las palabras más despiadadas de mi vida las escucharía de la boca de mi propio hijo. Ahora finalmente puedes marchitarte aquí, eres una molestia. Antes de continuar, suscríbete al canal. Activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Esteban Rodríguez Vega, tengo 73 años y lo que voy a contarles transformó mi vida para siempre. Todo comenzó en abril de 2023, cuando mi mundo se desplomó literalmente bajo mis pies. Era un miércoles por la mañana, el 19 de abril. Exactamente, llevaba 4 años viviendo solo con mi hijo Gabriel desde que mi querida Esperanza falleció en 2019. Esa mañana me desperté temprano, como siempre, para preparar el desayuno. Gabriel trabajaba en una empresa de marketing digital y yo, jubilado de la carpintería después de 42 años, me encargaba de mantener la casa en orden. Entré a la cocina para mi rutina matutina cuando ocurrió. El suelo estaba húmedo por el agua que Gabriel había derramado la noche anterior al lavar los platos y que, como siempre, no se molestó en secar. Mis pies descalzos resbalaron sobre las baldosas mojadas y caí hacia atrás con un golpe seco que resonó por toda la casa. El dolor fue inmediato e insoportable. Sentí como si me hubieran partido en dos. Grité pidiendo ayuda, pero Gabriel ya se había ido al trabajo. Permanecí en el suelo de la cocina durante 4 horas agonizantes hasta que él regresó para almorzar y me encontró allí pálido y temblando. «Dios mío, papá, ¿qué te pasó?», exclamó Gabriel con lo que en ese momento interpreté como genuina preocupación. Me caí. «No puedo moverme, hijo. Creo que me rompí algo», le dije entre lágrimas de dolor. La ambulancia llegó 25 minutos después. En el Hospital General San Carlos, el doctor Martínez fue directo. Fractura de cadera severa, lesión en la columna vertebral. A mi edad, las posibilidades de recuperación completa eran mínimas. «Señor Rodríguez, vamos a operarlo, pero debe entender que probablemente necesitará silla de ruedas permanentemente», me explicó el cirujano, con esa frialdad profesional que intentaba ser compasiva. Durante los 2 meses de hospitalización, Gabriel me visitaba diariamente. Traía flores, se quedaba 1 hora hablando sobre su trabajo, preguntaba sobre mi estado. Yo estaba agradecido de tener un hijo tan atento. Cuando finalmente salí del hospital en junio, la realidad me golpeó. Nuestra casa de 2 plantas no estaba preparada para una silla de ruedas. Gabriel había hecho algunas adaptaciones básicas en la planta baja, instalando barras de apoyo en el baño y reorganizando los muebles. «No te preocupes, papá. Vamos a salir adelante juntos», me dijo esa primera noche en casa, ayudándome a acostarme en la cama que habíamos movido al salón. Los primeros días fueron duros, pero esperanzadores. Gabriel me ayudaba con las cosas básicas: bañarme, vestirme, preparar las comidas. Yo había ahorrado toda mi vida trabajando en carpintería y tenía una pensión decente de 1.600 puro mensuales. Decidí darle 900 € cada mes para que pudiera dedicar tiempo a cuidarme en lugar de trabajar tantas horas extra. «Esto es para ayudar con los gastos de la casa y compensarte por el tiempo que dedicas a cuidarme», le dije cuando le entregué el primer sobre con el dinero. «Papá, no es necesario, eres mi padre», respondió, pero vi cómo sus ojos se iluminaron al ver los billetes. Sin embargo, después de 3 semanas comencé a notar cambios sutiles en su comportamiento. Las sonrisas forzadas, los suspiros cuando tenía que ayudarme, la impaciencia cuando tardaba demasiado en hacer algo. Un día lo escuché hablando por teléfono con alguien. No puedo salir esta noche. Tengo que quedarme con mi padre. Sí, es agotador. No sé hasta cuándo voy a poder seguir así». Esas palabras me dolieron más que la caída misma. Comencé a darme cuenta de que mi dependencia estaba convirtiéndose en una carga para él y que los 900 € mensuales no eran suficientes para comprar su paciencia o su amor filial. La situación empeoró gradualmente. Gabriel empezó a llegar tarde del trabajo, dejándome solo durante horas sin comer. A veces encontraba excusas para quedarse fuera los fines de semana, dejándome con comida preparada y la promesa de que regresaría pronto. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi vida había cambiado para siempre.
y no solo por el accidente. Mi propio hijo comenzaba a verme como un obstáculo en lugar de como su padre que lo había criado con amor después de que perdimos a Esperanza. Pero esto era solo el comienzo de una traición que jamás imaginé posible. Los días se arrastraban como una pesadilla interminable. Cada mañana despertaba con la esperanza de que mi movilidad hubiera mejorado milagrosamente durante la noche, pero la silla de ruedas junto a mi cama me recordaba cruelmente mi nueva realidad. Gabriel había desarrollado una rutina mecánica conmigo. Me levantaba a las 7 de la mañana, me ayudaba a vestirme con movimientos bruscos y eficientes. Preparaba un desayuno básico y se marchaba corriendo al trabajo. Por las noches regresaba cansado, malhumorado, cumpliendo con sus obligaciones filiales como quien paga una deuda pendiente. A finales de mayo, la tensión en casa se había vuelto insostenible. Gabriel llegó una noche particularmente alterado, dejó caer las llaves sobre la mesa con más fuerza de la necesaria y se desplomó en el sofá. «Papá, esto no puede seguir así», dijo sin siquiera mirarme. «No puedo cuidarte las 24 horas del día y mantener mi trabajo. Los jefes ya me han llamado la atención 2 veces por llegar tarde». Sentí una punzada de culpa mezclada con tristeza. «Lo siento, hijo. Sé que no es fácil para ti». «No, no lo es», respondió con una dureza que me sobresaltó. «He estado pensando, necesitamos contratar a alguien que te cuide durante el día. Una profesional». La palabra profesional sonaba extraña viniendo de él. Esperanza siempre había cuidado de su padre enfermo sin ayuda externa, considerándolo un honor familiar. Pero los tiempos habían cambiado y quizás Gabriel tenía razón. «¿Cuánto costaría algo así?», pregunté, aunque ya temía la respuesta. «He estado preguntando. Una cuidadora de día de 8 de la mañana a 6 de la tarde cuesta alrededor de 750 € al mes, más los gastos de transporte y las vacaciones. 750 € sumados a los 900 que ya le daba, más los gastos médicos, medicamentos y adaptaciones de la casa. Estaríamos hablando de casi 1.900 € mensuales solo para mi cuidado». «Está bien», acepté. «Si eso te ayuda a estar más tranquilo, hagámoslo». En junio de 2023, llegó Pilar Fernández Ruiz a nuestras vidas. Era una mujer de 38 años, divorciada, con experiencia cuidando personas mayores. Tenía una sonrisa genuina y manos suaves que contrastaban dramáticamente con la brusquedad creciente de Gabriel. «Don Esteban, vamos a llevarnos muy bien», me dijo el primer día, acomodando mis medicinas en organizadores con los días de la semana. «Mi trabajo es hacer que se sienta cómodo y seguro». Pilar resultó ser una bendición inesperada. No solo se encargaba de mis necesidades básicas, sino que conversaba conmigo sobre su vida, me contaba historias de sus otros pacientes, incluso me ayudaba con ejercicios de fisioterapia que el doctor había recomendado. Sin embargo, pronto noté que su presencia, en lugar de aliviar a Gabriel, parecía molestarlo aún más. «Papá, ¿realmente necesitas que te ayude a ducharte todos los días? Esos son 18 € extra por sesión», me recriminó una tarde. «¿Y estos ejercicios que hace contigo son realmente necesarios? Porque las horas extras se están acumulando». Comenzó a cronometrar las actividades de Pilar, quejándose constantemente de los costos adicionales. Cuando ella sugirió comprar una silla de ruedas más moderna para facilitar mis movimientos, Gabriel se negó rotundamente. «La que tiene funciona perfectamente. No vamos a gastar 550 € más en lujos», le dijo de manera tajante. Las conversaciones sobre dinero se volvieron constantes. Gabriel había hecho cálculos detallados de todos mis gastos y no perdía oportunidad de recordármelos. Entre Pilar, tus medicinas, las adaptaciones de la casa, la comida especial que necesitas y los 900 € que me das, estás costando exactamente 1.950 € al mes, me informó un día de julio mostrándome una hoja de cálculo que había preparado. «Eso es más de 2.000–3.000 € al año, papá». La forma en que pronunció «costando» me hizo sentir como un objeto, una factura mensual que había que pagar. Ya no era su padre que necesitaba ayuda, era una carga financiera que había que gestionar. «Gabriel, si el dinero es un problema, podemos hablar con el banco. Tengo algunos ahorros».
intenté proponer. No se trata solo del dinero, papá. Se trata del tiempo, del esfuerzo, de que mi vida entera gira ahora alrededor de tu situación. Su pausa antes de decir situación fue elocuente. No podía ni siquiera decir discapacidad o enfermedad. Para él, yo me había convertido en una situación problemática. Pilar, que había presenciado algunas de estas conversaciones, comenzó a mostrar incomodidad. Un día, mientras me ayudaba con los ejercicios, me confió sus preocupaciones. Don Esteban, no me gusta meterme en asuntos familiares, pero su hijo parece muy estresado. ¿Han considerado buscar apoyo psicológico? Cuidar a un familiar puede ser abrumador. Sus palabras eran delicadas, pero el mensaje era claro. Había notado la creciente hostilidad de Gabriel hacia mí. En agosto, las quejas de Gabriel alcanzaron un nuevo nivel. Llegó a casa una noche visiblemente molesto y se dirigió directamente hacia mí. «Papá, he estado haciendo números. Con tu pensión de 1.600 euros y los gastos de 1.950, estás operando con pérdidas de 350 euros mensuales. Y eso sin contar los gastos extraordinarios como las citas médicas o las emergencias. Gabriel, tengo ahorros». «No te estoy arruinando», repliqué, sintiendo como la humillación me quemaba por dentro. «No se trata de arruinarme. Se trata de que esto es insostenible. No puedo seguir sacrificando mi vida y mi futuro por esto». Esa noche, acostado en mi cama adaptada en el salón, comprendí que había perdido a mi hijo mucho antes de perder mis piernas. El accidente solo había revelado quién era realmente Gabriel, alguien que veía las relaciones familiares como transacciones comerciales. Pilar seguía siendo mi único refugio de humanidad en aquella casa que se había vuelto fría como una clínica, pero presentía que Gabriel estaba planeando algo y que mi pequeña isla de dignidad también estaba en peligro. Lo que no sabía era que septiembre traería consigo el comienzo del fin de nuestra relación y que mi hijo ya había comenzado a tramar la traición más cruel que pudiera imaginar. Septiembre llegó con un calor sofocante que parecía intensificar la tensión que se respiraba en casa. Las quejas de Gabriel sobre los gastos se habían vuelto diarias, como una letanía amarga que acompañaba cada comida, cada medicamento que tomaba, cada hora que Pilar pasaba cuidándome. Mi hijo había comenzado a comportarse de manera extraña. Lo sorprendía mirándome fijamente cuando pensaba que no me daba cuenta, como si estuviera evaluando algo en su mente. Sus conversaciones telefónicas se habían vuelto más frecuentes y misteriosas. Cuando entraba en la habitación, colgaba rápidamente o bajaba la voz hasta convertirla en murmullos inaudibles. Una tarde de principios de septiembre, mientras Pilar me ayudaba con la fisioterapia en el jardín trasero, escuché a Gabriel hablando acaloradamente por teléfono en la cocina. Las ventanas estaban abiertas por el calor y aunque no podía distinguir todas las palabras, algunas frases llegaron claramente hasta mis oídos. «No puede seguir así. Definitivamente está costando una fortuna. Necesito encontrar una solución permanente». El tono urgente de su voz me alarmó. Cuando Pilar fue a buscar agua, me acerqué discretamente a la ventana para escuchar mejor. «Te he estado investigando opciones. Hay lugares especializados. No es un asilo. Es una residencia de rehabilitación. Sí, pero no tengo que visitarlo tan seguido». Sentí como si me hubieran echado agua helada. Mi propio hijo estaba planeando deshacerse de mí, y la conversación sugería que llevaba tiempo considerando esta posibilidad. Esa noche, durante la cena, Gabriel estaba inusualmente callado. Picoteaba la comida sin apetito y me observaba con una expresión que no logré descifrar. Finalmente, rompió el silencio. «Papá, he estado pensando mucho sobre tu situación». «Mi situación», repetí fingiendo ignorancia sobre lo que había escuchado. «Tu recuperación. Los médicos dijeron que la rehabilitación intensiva podría ayudarte a recuperar algo de movilidad, ¿verdad? Era cierto que el doctor Martínez había mencionado esa posibilidad remota durante una de mis revisiones, aunque había sido claro en que las probabilidades eran mínimas a mi edad. Sí, lo mencionaron, pero dijeron que sería un proceso muy largo y costoso.
Gabriel se inclinó hacia adelante, como si hubiera estado esperando exactamente esa respuesta. Exacto. Costoso si lo hacemos aquí en Barcelona, pero he estado investigando y hay centros de rehabilitación en el interior. Lugares especializados donde el aire puro y la tranquilidad pueden hacer maravillas por la recuperación. Sus ojos brillaban con un entusiasmo que no había visto en meses. Continuó hablando con una fluidez que sugería un discurso ensayado. Imagínate, papá, un lugar donde te puedan dedicar atención las 24 horas del día, con fisioterapeutas especializados, equipamiento médico de primera y todo por una fracción de lo que cuesta aquí. ¿Y dónde estaría ese lugar?, pregunté, aunque una parte de mí ya temía la respuesta. En Teruel hay una residencia de rehabilitación llamada Centro Esperanza, que tiene excelentes referencias. He estado en contacto con ellos y creen que podrías beneficiarte mucho de su programa. Centro Esperanza. El nombre sonaba demasiado perfecto, demasiado conveniente. ¿Has hablado con ellos sin consultarme?, inquirí sintiendo una mezcla de traición e incredulidad. Papá, solo estaba recabando información. Obviamente la decisión final es tuya, pero piénsalo. Rehabilitación profesional, compañía de otras personas en tu misma situación, actividades diseñadas específicamente para tu recuperación. Durante los siguientes días, Gabriel bombardeó mi resistencia con argumentos aparentemente lógicos. Traía folletos coloridos de supuestos centros de rehabilitación. Imprimía testimonios de internet de familias satisfechas. Incluso consiguió el número de teléfono de un doctor que supuestamente trabajaba en Centro Esperanza. Mira, papá, el doctor López me confirmó que tienen un programa específico para casos como el tuyo. Dice que han visto mejorías notables en pacientes de tu edad. Pilar, quien había presenciado estas conversaciones, me confesó sus dudas en privado. Don Esteban, no sé si es apropiado que opine, pero esto me parece muy precipitado. Usted ha hecho progresos aquí, lentos pero constantes. ¿Por qué la prisa por enviarlo tan lejos? Su pregunta ecoaba mis propias preocupaciones, pero Gabriel tenía respuesta para todo. Pilar, con todo respeto, tú no eres fisioterapeuta titulada. Lo que haces con mi padre está bien como mantenimiento, pero no es rehabilitación real. Él necesita tratamiento especializado que aquí no podemos proporcionarle. La forma despectiva en que habló de Pilar me indignó, pero ella mantuvo la compostura profesional. En octubre, la presión se intensificó. Gabriel había fijado una fecha tentativa para mediados de noviembre y hablaba del viaje como si ya estuviera decidido. Papá, he hablado con Centro Esperanza y tienen una plaza disponible a partir del 15 de noviembre. Es una oportunidad única porque normalmente tienen lista de espera de meses. Gabriel, no me siento preparado para alejarme tanto de casa, de mis médicos conocidos. ¿De qué, papá? De esta rutina que no te lleva a ninguna parte. Llevas 5 meses en esa silla de ruedas y apenas has progresado. Necesitas un cambio de ambiente, un tratamiento más agresivo. Sus palabras eran como puñaladas. Cada frase estaba calculada para hacerme sentir que mi situación actual era un fracaso, que yo era un fracaso. En noviembre, durante una de nuestras conversaciones nocturnas, Gabriel jugó su carta final. Papá, he tomado una decisión. He aceptado la plaza en Centro Esperanza. Partimos el 15 de diciembre. ¿Partimos?, pregunté con un hilo de esperanza. Te llevo y te instalo. Es importante que veas que es un lugar seguro y profesional. Después podré visitarte los fines de semana, al principio, cada 15 días, hasta que te adaptes completamente. Cada 15 días, en el mejor de los casos. Y Pilar, su contrato terminará el 14 de diciembre. Ya le he avisado para que busque otro trabajo. Esa noche, después de que Gabriel se fuera a dormir, permanecí despierto en la oscuridad, procesando la realidad de mi situación. Mi hijo había planificado meticulosamente mi exilio de la única vida que conocía, del único hogar que me quedaba después de perder a Esperanza. En diciembre, durante las últimas semanas antes del supuesto viaje, noté que Gabriel parecía más relajado, casi aliviado. Había comenzado a hacer planes para remodelar mi habitación. Hablaba de convertirla en una oficina doméstica. Cuando
regreses completamente recuperado. Tendrás una habitación renovada esperándote. Me decía con una sonrisa que ahora reconozco como completamente falsa. Pilar, durante sus últimos días de trabajo, me apretó la mano con lágrimas en los ojos. Don Esteban, espero que encuentre la paz y la recuperación que merece donde quiera que vaya. Sus palabras tenían un dejo de despedida definitiva, como si ella supiera algo que yo aún no quería aceptar. El 14 de diciembre de 2023, la noche antes del viaje, hice mi maleta con objetos personales que Gabriel había seleccionado. Ropa básica, medicamentos, algunas fotografías de Esperanza. No me permitió llevar muchas cosas porque, según él, Centro Esperanza proporcionaba todo lo necesario. Esta madrugada, mientras escuchaba a Gabriel moverse por la casa, preparando los últimos detalles, comprendí que mi intuición había estado correcta desde el principio. No íbamos hacia una clínica de rehabilitación, íbamos hacia mi abandono. El 15 de diciembre de 2023 amaneció gris y frío, como si el cielo quisiera advertirme sobre lo que estaba por suceder. Gabriel despertó temprano con una energía nerviosa que contrastaba con mi creciente ansiedad. Durante el desayuno, apenas probé bocado mientras él revisaba obsesivamente una lista que había preparado la noche anterior. «Papá, ¿tienes todos tus documentos? ¿El DNI, la tarjeta sanitaria, los informes médicos?», preguntó mientras guardaba mis pertenencias en una maleta más pequeña de lo que yo había imaginado. «Sí, todo está aquí», respondí palpando el sobre donde había organizado mis papeles más importantes. «Gabriel, ¿estás seguro de que esto es lo mejor? Podríamos intentar un poco más aquí en casa». Su expresión se endureció inmediatamente. «Papá, ya hemos hablado de esto 1000 veces. Centro Esperanza es tu mejor oportunidad de recuperarte. No podemos seguir perdiendo el tiempo con medias tintas». A las 10:30 de la mañana, un taxi se detuvo frente a casa. El conductor, un hombre mayor llamado Antonio, me ayudó a subir a su vehículo adaptado para sillas de ruedas. Gabriel cargó mi equipaje con movimientos mecánicos, evitando mirar directamente hacia la casa, donde habíamos vivido juntos desde la muerte de Esperanza. Durante el trayecto hacia Teruel, intenté iniciar conversaciones nostálgicas sobre nuestros recuerdos familiares, pero Gabriel respondía con monosílabos, concentrado en su teléfono móvil. Cada kilómetro que nos alejaba de Barcelona intensificaba mi sensación de desarraigo y abandono. «¿Cuánto tiempo crees que necesitaré estar allí?», se pregunté cuando llevábamos 1 hora de viaje. «El tiempo que sea necesario, papá. Los especialistas evaluarán tu progreso y decidirán cuándo estás listo para regresar a casa». Sus palabras sonaban ensayadas, como si hubiera practicado esas respuestas para evitar comprometerse con fechas específicas. Llegamos al destino a las 1 del mediodía. Cuando vi el letrero Residencia San Antonio, mi corazón se detuvo. No decía Centro Esperanza, ni Centro de Rehabilitación. Era simplemente un asilo pintado de blanco desgastado, con jardines descuidados y una arquitectura que gritaba «Institución geriátrica». «Gabriel, esto no es lo que me describiste», dije con voz temblorosa, sintiendo cómo la realidad me golpeaba como un martillo. «Es el mismo lugar, papá. Solo han cambiado el nombre recientemente. La administración es nueva y están modernizando las instalaciones». Su mentira fue tan descarada que incluso el taxista Antonio me miró por el espejo retrovisor con expresión de pena. En ese momento comprendí que todo había sido una elaborada farsa. Los folletos, las llamadas telefónicas, el doctor López, todo inventado para convencerme de aceptar mi propio destierro. En la recepción nos atendió una mujer eficiente llamada Carmen, que trató todo el proceso como una transacción comercial rutinaria. Habló directamente con Gabriel, como si yo fuera un paquete que estaba siendo entregado. «Señor Rodríguez, aquí tiene la documentación del ingreso. Su padre estará en la habitación 156, que comparte con el señor Luis Hernández, un caballero muy tranquilo. Las visitas son los miércoles y domingos de 3 a 5 de la tarde». «Perfecto», respondió Gabriel sin consultar mi opinión sobre nada. «¿Y los gastos mensuales?» 380 euros al mes, que incluye alojamiento, manutención, cuidados básicos y actividades recreativas. Los gastos médicos extraordinarios se facturan por separado.
Mientras firmaba los papeles, Gabriel parecía calculando mentalmente. Sus 900 euros de gastos contra los 1950 que yo costaba en casa representaban un ahorro considerable para él. ¿Puedo ver mi habitación?, pregunté débilmente, necesitando procesar lo que estaba ocurriendo. Carmen me condujo por pasillos que olían a desinfectante y tristeza. Los residentes que veíamos parecían fantasmas de sí mismos, algunos dormitando en sillones frente a un televisor que nadie parecía estar viendo realmente. La habitación 156 era pequeña y espartana. 2 camas individuales, un armario compartido, una mesilla de noche para cada ocupante y una ventana que daba a un patio interior sin vida. Mi compañero de cuarto, Luis Hernández, me saludó con una sonrisa melancólica que parecía entender perfectamente mi situación. Bienvenido, amigo. Yo llevo aquí año y medio. Al principio es difícil, pero uno se adapta, me dijo con una voz que había perdido toda esperanza. Gabriel ayudó a deshacer mi maleta con movimientos rápidos y eficientes, como si quisiera terminar cuanto antes con la formalidad. Colocó mis fotografías de Esperanza sobre la mesilla de noche y colgó mi ropa en la mitad del armario que me correspondía. Bueno, papá, parece que todo está en orden, dijo finalmente, evitando mi mirada. El personal es muy profesional y las instalaciones están bien mantenidas. Gabriel, ¿cuándo vendrás a visitarme? La pregunta quedó flotando en el aire durante varios segundos que se sintieron eternos. El domingo que viene, si no surge nada urgente en el trabajo. Pero papá, es importante que te concentres en tu rehabilitación y no dependas emocionalmente de las visitas. Este lugar te ayudará a ser más independiente. Sus palabras eran como dagas envueltas en papel de regalo. Independiente. Como si estar abandonado en un asilo fuera una forma de independencia. Llegó el momento de la despedida. Gabriel se acercó y me dio un abrazo mecánico, de esos que se dan por obligación social. Cuídate, papá, esto es lo mejor para ti. Cuando se dirigía hacia la puerta, algo dentro de mí explotó. Toda la humillación, toda la rabia acumulada durante meses de mentiras y manipulación salió de mi boca como un rugido desesperado. Gabriel, ¿por qué me estás haciendo esto? Soy tu padre. Esto tendrá consecuencias. Se detuvo en el umbral de la puerta y se giró lentamente. Su rostro había cambiado por completo. Ya no quedaba rastro del hijo que había fingido preocupación durante meses. La máscara había caído definitivamente. ¿Consecuencias? Escupió con una risa amarga. ¿Qué consecuencias, papá? Eres un viejo inválido, sin amigos, sin poder, sin nada más que una pensión miserable. ¿Qué consecuencias puedes traerme? Su voz se alzó hasta convertirse en un grito cargado de resentimiento y crueldad. Ahora finalmente puedes marchitarte aquí. Eres una molestia que he llevado durante demasiado tiempo. Este lugar es exactamente donde perteneces. Las palabras resonaron por toda la habitación como latigazos. Luis, mi compañero de cuarto, se había quedado completamente inmóvil, claramente chocado por la brutalidad de la escena. No puedo seguir sacrificando mi vida por alguien que ya no tiene futuro, continuó Gabriel, como si años de frustración reprimida se derramaran de una vez. Necesito vivir mi propia vida sin tener que limpiar tus babas y escuchar tus quejas todos los días. Y con esas palabras se marchó. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo, cada sonido martillando en mi corazón roto la realidad de mi abandono. Permanecí inmóvil en mi silla de ruedas durante lo que parecieron horas, mirando la puerta por donde había desaparecido mi hijo. Luis se acercó y puso una mano temblorosa sobre mi hombro. Tranquilo, amigo. Al principio duele mucho, pero el dolor se vuelve más llevadero con el tiempo. Esa noche, acostado en una cama extraña, en una habitación que olía a vejez y desesperanza, lloré por primera vez desde la muerte de Esperanza. No solo por mi situación, sino por haber perdido al hijo que creía conocer, por haber criado a un hombre capaz de tanta crueldad hacia quien le dio la vida. Pero lo que Gabriel no sabía, lo que no podía ni imaginar, era que en este lugar, aparentemente sin esperanza, encontraría algo que cambiaría todo para siempre y que sus palabras sobre consecuencias se convertirían en una profecía que él mismo había pronunciado. Los primeros días en la residencia San Antonio transcurrieron como una pesadilla en cámara lenta.
Cada amanecer me recordaba cruelmente dónde estaba y por qué había llegado hasta allí. El desayuno se servía a las 8 en punto en un comedor impersonal, donde 35 ancianos comían en silencio, perdidos en sus propios mundos de resignación y melancolía. Mi compañero de habitación, Luis Hernández, resultó ser un hombre sabio que había trabajado durante 38 años como electricista. Su familia lo visitaba religiosamente cada domingo, trayendo flores frescas y dulces caseros. Observar esas reuniones familiares intensificaba mi sensación de abandono. Pero Luis compartía generosamente sus dulces conmigo y me contaba historias de sus antiguos trabajos para distraerme del dolor. Don Esteban, me dijo el tercer día, mientras organizaba las fotografías de sus nietas sobre su mesilla. He visto llegar a muchas personas aquí. Algunas se dejan vencer por la amargura, otras encuentran formas de reconstruir su dignidad. Usted tiene que decidir en qué grupo quiere estar. Sus palabras resonaron en mi mente, pero yo aún estaba demasiado sumergido en la traición de Gabriel para pensar en reconstruir nada. Pasaba las tardes en mi silla de ruedas junto a la ventana, viendo el patio interior donde otros residentes paseaban lentamente o simplemente se sentaban en bancos de hormigón contemplando la nada. El cuarto día, durante la merienda vespertina, una voz familiar me sobresaltó desde atrás. Esteban Rodríguez Vega. «¿Pero qué diablos haces aquí, hermano?» Me giré y allí estaba Fernando Morales Castro, con su característica sonrisa amplia y sus ojos llenos de vida que contrastaban dramáticamente con el ambiente gris del lugar. Fernando había sido mi compañero de trabajo en la carpintería Vega e Hijos desde 1987 hasta que él decidió cambiar de rumbo profesional en 2001. Habíamos compartido incontables jornadas bajo el sol, construyendo muebles y estructuras de madera por toda Cataluña. «Fernando, ¿qué haces tú aquí?», exclamé sintiendo por primera vez en días algo parecido a la alegría. «Trabajo aquí, amigo. Soy el coordinador de servicios desde hace 4 años», respondió acercándose para darme un abrazo genuino. «Pero la pregunta es, ¿qué hace Esteban Rodríguez en una residencia geriátrica? La última vez que supe de ti, estabas viviendo cómodamente con tu hijo después de la muerte de Esperanza». La mención de mi situación familiar hizo que mi rostro se ensombreciera inmediatamente. Fernando, que siempre había sido perspicaz para leer las emociones, se dio cuenta enseguida. «Ven, vamos a mi oficina. Allí podremos hablar con tranquilidad». Su oficina era un oasis de calidez humana en aquel lugar institucional. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de residentes en actividades recreativas, diplomas de cursos de geriatría y una planta verde que cuidaba personalmente. Me sirvió café en una taza de porcelana real, no en los vasos de plástico del comedor. «Cuéntame qué ha pasado, Esteban, y no me vengas con evasivas porque te conozco desde hace 36 años». Durante la siguiente hora le relaté toda la historia. El accidente, la dependencia creciente, los 900 euros mensuales que le daba a Gabriel, la contratación de Pilar, las quejas constantes sobre los gastos y, finalmente, la elaborada mentira de Centro Esperanza que me había traído hasta aquí. Fernando escuchó en silencio, pero su expresión se iba endureciendo progresivamente. Cuando llegué a la parte donde Gabriel me gritó, «Ahora finalmente puedes marchitarte aquí», vi cómo apretaba los puños sobre su escritorio. «Ese hijo de mala madre», murmuró entre dientes. «Perdona la expresión, Esteban, pero lo que tu hijo ha hecho contigo es absolutamente despreciable. Fernando, tal vez yo fui una carga demasiado pesada para él. Los gastos eran altos y él es joven, tiene derecho a vivir su vida». «No digas tonterías», interrumpió Fernando golpeando la mesa. «Tú criaste a ese muchacho solo después de que Esperanza murió. Trabajaste como un animal durante 42 años para darle una educación y un hogar. Gabriel tiene una obligación moral contigo que va más allá del dinero». Se levantó de su silla y comenzó a caminar por la oficina, claramente agitado. «Además, Esteban, hay algo que no cuadra en toda esta historia. Si tu pensión es de 1.600 euros y los gastos totales eran 1.950, hablamos de una diferencia de apenas 350 euros mensuales. Cualquier hijo decente
habría puesto esa diferencia de su bolsillo sin pestañear. Tenía razón. Por supuesto, la cantidad no era astronómica para alguien con un trabajo estable como Gabriel. Pero hay más, continuó Fernando. El costo de esta residencia es de 380 euros mensuales. Eso significa que tu hijo está ahorrando 1.570 euros cada mes deshaciendo de ti. Esto no fue una decisión emocional desesperada, fue un cálculo financiero frío. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. No solo había sido abandonado, sino que mi abandono representaba un beneficio económico para Gabriel. Fernando, da igual los números, el daño ya está hecho. Estoy aquí y aquí me quedaré hasta que te dejes morir de tristeza, me interrumpió. Esteban, te conozco. Eres un luchador. El hombre que construyó medio Barcelona a golpe de sierra y martillo no puede rendirse ante el primer revés. Me quedé callado, procesando sus palabras. Fernando se sentó frente a mí y me miró directamente a los ojos. Escúchame bien, amigo. Tu hijo cree que eres un viejo indefenso, sin recursos ni contactos, pero está equivocado. Sigues teniendo amigos que te respetan, sigues teniendo dignidad y sigues teniendo derechos. ¿Qué estás sugiriendo? Estoy sugiriendo que no permitas que este abuso quede impune. Tu hijo necesita entender que las acciones tienen consecuencias, especialmente cuando se trata de familia. Fernando abrió un cajón de su escritorio y sacó una agenda telefónica gastada. ¿Recuerdas a tu hermano Ricardo, el que se mudó a Valencia después de vender su parte del negocio familiar en los años 90? Por supuesto que recordaba a Ricardo. Habíamos tenido contacto esporádico durante los últimos años, principalmente tarjetas de Navidad y alguna llamada ocasional en cumpleaños familiares. Sí, pero ¿qué tiene que ver Ricardo con todo esto? Esteban, tu hermano, no vendió su parte del negocio familiar, la expandió. Ricardo Rodríguez es ahora el propietario de Maderas Mediterráneas S.L., una de las empresas de mobiliario más importantes de la Comunidad Valenciana. Su compañía vale más de 35 millones de euros. La información me dejó boquiabierto. Durante todos estos años, Ricardo había mantenido un perfil discreto sobre su éxito empresarial. ¿Cómo sabes todo eso? Porque el año pasado su empresa suministró toda la madera para la renovación del ala nueva de esta residencia. Yo trabajé directamente con él durante 4 meses. Cuando mencioné que tenía un viejo amigo llamado Esteban Rodríguez, me preguntó si eras su hermano. Le dije que sí, pero que habías perdido contacto. Fernando cerró la agenda y me miró, con una sonrisa que conocía bien. La misma expresión que ponía cuando había encontrado la solución a un problema complicado en los trabajos. Esteban, tu hermano, me preguntó específicamente por ti. Quería saber cómo estabas, si necesitabas algo. Le dije que estabas bien cuidado por tu hijo, pero ahora que conozco la verdad. Fernando, ¿qué estás pensando hacer? Voy a llamar a Ricardo y contarle exactamente lo que tu hijo te ha hecho. Tu hermano tiene derecho a saber que has sido abandonado, mientras tu familia le miente sobre tu bienestar. La propuesta me aterrorizó y me emocionó a la vez. Por un lado, la idea de que Ricardo supiera de mi humillación me avergonzaba profundamente. Por otro lado, la perspectiva de reconectarme con la única familia que me quedaba despertaba una esperanza que creía muerta. ¿Y si Ricardo no quiere involucrarse? Es mayor, tiene su propia vida. Esteban, tu hermano construyó un imperio empresarial, pero nunca se casó. Nunca tuvo hijos. Tú eres su única familia real. Cuando sepa lo que ha pasado, te garantizo que tomará cartas en el asunto. Esa noche, acostado en mi cama de la residencia, no pude dormir. Las palabras de Fernando resonaban en mi mente como campanas de esperanza. Por primera vez desde el abandono, comencé a imaginar que tal vez mi historia no había terminado, que quizás las consecuencias que le había gritado a Gabriel no eran solo las palabras desesperadas de un anciano indefenso. Al día siguiente, Fernando me buscó durante el almuerzo con una expresión de determinación que reconocí inmediatamente. Esteban, he tomado una decisión. Voy a llamar a tu hermano esta tarde. Es hora de que la verdad salga a la luz. Y así comenzó la cadena de eventos que transformaría mi tragedia en algo que ninguno de nosotros, especialmente Gabriel,
podríamos haber anticipado. El 18 de diciembre de 2023, 3 días después de mi abandono, Fernando cumplió su promesa. Esa tarde, mientras yo intentaba concentrarme en un libro de cuentos que había encontrado en la biblioteca de la residencia, él me buscó con una expresión seria que me hizo comprender que había llegado el momento de la verdad. Esteban, acabo de hablar con tu hermano. La conversación duró casi 1 hora. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que temí que Fernando pudiera escucharlo. Durante los últimos días había fluctuado entre la esperanza y el terror ante esta confrontación inevitable con la realidad de mi situación familiar. ¿Cómo se lo tomó? Fernando se sentó frente a mí en uno de los sillones del salón común, donde varios residentes jugaban cartas o simplemente dormitaban frente al televisor. Su expresión era una mezcla de satisfacción y preocupación. Al principio no me creyó. Me dijo que Gabriel lo había llamado hace 2 semanas para decirle que estabas perfectamente, viviendo cómodamente en casa, recibiendo cuidados excelentes. La revelación me confirmó lo que ya sospechaba. Gabriel había estado mintiendo sistemáticamente a toda la familia sobre mi verdadera situación. ¿Qué le dijiste exactamente? Le conté toda la historia desde el principio: el accidente, la dependencia, los 900 € mensuales, Pilar, las quejas constantes sobre los gastos. Le expliqué cómo te engañó con la mentira de Centro Esperanza y las palabras exactas que te gritó antes de abandonarte aquí. Fernando hizo una pausa como si estuviera recordando la intensidad de aquella conversación telefónica. Cuando llegué a la parte donde Gabriel te dijo, ahora finalmente puedes marchitarte aquí, tu hermano guardó silencio durante casi 1 minuto. Pensé que se había cortado la llamada y luego explotó. Nunca había escuchado a un hombre de su edad usar un lenguaje tan colorido. Llamó a Gabriel de todo menos bonito. Dijo que siempre había desconfiado de ese muchacho, que le parecía demasiado interesado en asuntos materiales y poco afectivo contigo. La descripción me sorprendió. Durante las pocas ocasiones en que Ricardo y Gabriel habían coincidido en reuniones familiares, mi hermano siempre había sido cordial y educado con su sobrino. Ricardo es muy observador, Esteban. Me dijo que, durante la Navidad de 2022, cuando tú aún podías caminar, notó cómo Gabriel constantemente desviaba las conversaciones hacia temas de dinero y herencias. Aparentemente, tu hijo le preguntó varias veces sobre el valor de sus propiedades y su empresa. Esta información me perturbó profundamente. Significaba que Gabriel había estado evaluando económicamente a la familia incluso antes de mi accidente, como si estuviera haciendo inventario de futuros beneficios. Fernando, ¿mi hermano está molesto conmigo por no haberle contado mi situación? Todo lo contrario, está furioso consigo mismo por no haber mantenido contacto más estrecho contigo. Me dijo que si hubiera sabido la verdad, habría intervenido inmediatamente. Fernando se inclinó hacia adelante, bajando la voz para asegurar privacidad en nuestra conversación. Esteban, tu hermano me hizo muchas preguntas específicas sobre esta residencia, sobre tu estado de salud, sobre tus necesidades económicas. También preguntó sobre las instalaciones médicas, las actividades rehabilitadoras, la calidad de la atención. ¿Para qué quería saber todo eso? Creo que está evaluando opciones para sacarte de aquí. Me pidió que te dijera que no te preocuparas, que él se haría cargo de la situación. La perspectiva de ser rescatado me llenaba de esperanza, pero también de aprensión. No quería convertirme en una carga para Ricardo después de haber sido rechazado por mi propio hijo. Fernando, no quiero que mi hermano se sienta obligado a... Para el carro, Esteban, me interrumpió. Tu hermano no habló de obligación, habló de vergüenza familiar. Me dijo textualmente, los Rodríguez no abandonamos a los nuestros. Si Gabriel no entiende eso, es que no es realmente un Rodríguez. Esas palabras resonaron en mi corazón como un bálsamo curativo. Después de días sintiéndome como un desecho humano, alguien de mi sangre reafirmaba mi valor como persona y como miembro de la familia. ¿Cuáles son sus planes? Primero quiere venir a visitarte personalmente. Me dijo que partirá de Valencia mañana por la mañana y llegará aquí alrededor del mediodía. Quiere evaluar tu estado con sus propios ojos y conocer los detalles de tu situación médica. La noticia me emocionó tanto
que sentí lágrimas formándose en mis ojos. Hacía más de 2 años que no veía a Ricardo en persona. Segundo, continuó Fernando, quiere confrontar a Gabriel sobre sus mentiras, pero antes de hacer eso, quiere asegurar tu bienestar y tomar decisiones sobre tu futuro. ¿Qué tipo de decisiones? Fernando sonrió por primera vez en toda la conversación. Tu hermano me hizo una pregunta muy específica. ¿Crees que Esteban estaría dispuesto a mudarse a Valencia si yo le ofreciera una casa adaptada para sus necesidades? Cuando le dije que seguramente sí, me respondió, entonces empezaré a hacer las gestiones necesarias. La propuesta me dejó sin habla. Valencia era una ciudad hermosa en la costa mediterránea, conocida por su clima cálido y su calidad de vida. La idea de vivir cerca de mi hermano en un ambiente cálido y familiar contrastaba dramáticamente con la frialdad institucional de la residencia. Fernando, ¿crees que Ricardo habla en serio o está actuando por impulso emocional? Esteban, tu hermano no es un hombre impulsivo. Durante los 4 meses que trabajé con él en el proyecto de la madera, lo observé tomar decisiones. Es meticuloso, calculador, pero también generoso con quienes considera dignos de su lealtad. Fernando se levantó y me puso una mano en el hombro. Además, me contó algo que te va a sorprender. Tu hermano nunca se casó ni tuvo hijos por decisión propia. Me dijo que su empresa y su éxito financiero no tenían sentido si no podía compartirlos con familia. Aparentemente siempre pensó que ustedes dos se envejecerían juntos, apoyándose mutuamente. Esa revelación me conmovió profundamente. Durante años había asumido que Ricardo prefería la soledad, que su éxito empresarial era suficiente compañía. Nunca imaginé que también se sintiera solo o que valorara nuestro vínculo fraternal tanto como yo. Mencionó algo sobre Gabriel, sobre cómo piensa manejar la situación con él. La expresión de Fernando se endureció. Sí, habló de Gabriel. Me dijo que había estado enviándole dinero ocasionalmente durante los últimos años. Pequeñas cantidades para ayudar con gastos familiares. Aparentemente Gabriel le había pedido ayuda varias veces, siempre con excusas relacionadas a tu cuidado médico. El estómago se me revolvió. Mi hijo había estado extorsionando económicamente a mi hermano, usando mi salud como pretexto, mientras simultáneamente planificaba abandonarme. Ricardo está furioso por haber sido manipulado, pero más furioso por cómo han tratado a su hermano. Me dijo que Gabriel había perdido el derecho a llamarse parte de la familia Rodríguez. Esa tarde, después de la conversación con Fernando, me retiré a mi habitación con una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, la perspectiva de reconectarme con Ricardo y posiblemente comenzar una nueva vida me llenaba de esperanza. Por otro lado, la confirmación de la profundidad de la traición de Gabriel intensificaba mi dolor. Luis Hernández, mi compañero de cuarto, notó mi estado emocional alterado. Don Esteban, ¿has recibido buenas noticias? Se le ve diferente. Mi hermano viene a visitarme mañana. No lo he visto en más de 2 años. Eso es maravilloso. La familia verdadera siempre encuentra la manera de reunirse. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre el concepto de familia verdadera. Gabriel era mi hijo biológico, pero había demostrado ser incapaz de amor incondicional. Ricardo era mi hermano, separado por años y kilómetros, pero había respondido inmediatamente cuando supo de mi necesidad. Esa noche, por primera vez desde mi llegada a la residencia, me acosté con una sensación de expectativa positiva. Mañana vería a Ricardo y quizás comenzaría el proceso de reconstruir mi vida con la ayuda de la única familia que realmente me valoraba. Lo que no sabía era que la visita de mi hermano desencadenaría una serie de eventos que no solo cambiarían mi destino, sino que también le darían a Gabriel una lección sobre las verdaderas consecuencias de la crueldad familiar. El momento de la justicia se acercaba y yo finalmente dejaría de ser una víctima para convertirme en el protagonista de mi propia historia de redención. El 19 de diciembre de 2023 marcó exactamente 4 días desde mi abandono en la residencia San Antonio. Pero ese martes por la mañana me desperté con una sensación completamente diferente a la desesperación que había caracterizado mis primeras noches en aquel lugar. Desde las 8 de la mañana me encontraba en el salón principal de la residencia,
nervioso como un colegial esperando a que llegara su padre después de un largo viaje. Fernando había coordinado discretamente la visita de Ricardo, asegurándose de que tuviéramos privacidad para nuestra reunión. A las 12:15 en punto, vi a través de las ventanas del salón cómo se detenía un BMW gris elegante en el aparcamiento. Del vehículo descendió un hombre alto, vestido con un abrigo azul marino, que caminaba con la seguridad de alguien acostumbrado a tomar decisiones importantes. Aunque habían pasado más de 2 años desde nuestro último encuentro, reconocí inmediatamente la figura erguida de mi hermano menor. Ricardo entró en la residencia acompañado por Fernando, y cuando nuestras miradas se cruzaron, vi en sus ojos una mezcla de alegría por el reencuentro y dolor por las circunstancias que nos reunían. Se acercó directamente hacia mí y me envolvió en un abrazo que duró varios minutos sin importarle que otros residentes y el personal nos observaran. «Hermano», murmuró en mi oído, «lamento tanto no haber estado aquí cuando me necesitabas. Ricardo, no tenías forma de saber lo que estaba pasando». Respondí sintiendo cómo las lágrimas rodaban por mis mejillas sin control. Fernando nos condujo a una sala privada que había reservado para la ocasión. Era un espacio pequeño, pero acogedor, con sillones cómodos y una mesa baja, donde había dispuesto café y pastas caseras que había traído de su propia casa. «Esteban, antes de hablar de cualquier otra cosa, necesito que me cuentes con tus propias palabras todo lo que has vivido estos últimos meses», dijo Ricardo, mientras me servía café en una taza de porcelana que había traído consigo. Durante la siguiente hora le relaté, detalladamente, mi experiencia desde el momento del accidente hasta las palabras crueles de Gabriel en esta misma habitación 4 días atrás. Ricardo escuchó sin interrumpir, pero pude observar cómo su mandíbula se tensaba progresivamente y cómo sus manos se cerraban en puños cada vez que mencionaba una nueva traición de su sobrino. «Ese desgraciado me ha estado mintiendo durante meses», dijo finalmente cuando terminé mi relato. «En septiembre me llamó pidiendo 1.800 para gastos médicos especiales tuyos. En noviembre, otros 1.200 para equipamiento de rehabilitación. Siempre me aseguraba que estabas progresando maravillosamente bajo su cuidado». La revelación me indignó tanto como me entristeció. Gabriel no solo me había abandonado, sino que había estado lucrándose económicamente con mi situación fingida. No sabía nada de eso. Si hubiera imaginado que te estaba extorsionando, no es tu culpa, hermano. La culpa es mía por haber sido tan ingenuo y suya, por ser tan miserable. Ricardo se levantó y comenzó a caminar por la pequeña habitación, claramente agitado, pero controlando su temperamento con el dominio de alguien acostumbrado a manejar situaciones difíciles en el mundo empresarial. «Esteban, quiero que sepas algo importante. Durante estos años de éxito empresarial, he conseguido acumular una fortuna considerable. Mi empresa Maderas Mediterráneas tiene un valor estimado de 35 millones de euros. Tengo propiedades en 4 provincias, cuentas bancarias que generan intereses sustanciales y inversiones diversificadas». Me quedé sorprendido por la magnitud de su éxito. Sabía que le había ido bien en los negocios, pero nunca imaginé que hubiera alcanzado semejante nivel de prosperidad. «Te cuento esto», continuó, «porque quiero explicarte una decisión que tomé anoche después de hablar con Fernando. He decidido hacerte socio del 45% de mi empresa». Las palabras resonaron en mis oídos, como si hubiera escuchado mal. «¿Socio? Ricardo, no puedes estar hablando en serio. Estoy completamente serio. Mañana mismo mi abogado, el licenciado Miguel Serrano, preparará toda la documentación necesaria para formalizar tu participación en Maderas Mediterráneas S.L. Recibirás mensualmente dividendos que superarán los 7.000 euros, además de tener voz y voto en todas las decisiones importantes de la empresa». Me quedé sin habla. La generosidad de mi hermano era abrumadora, pero también me preocupaba convertirme en una carga para él después de haber sido rechazado por mi propio hijo. «Ricardo, esto es demasiado generoso. No puedo aceptar que sacrifiques tu patrimonio por...». «No estoy sacrificando nada», me interrumpió con firmeza. «Durante 22 años he construido este imperio empresarial sin familia propia.
siempre con la idea de que algún día lo compartiría con las personas que realmente me importan. Tú eres mi única familia verdadera, Esteban. Se sentó frente a mí y tomó mis manos entre las suyas. Además, hermano, tu participación en la empresa no es caridad. Eres un carpintero con 42 años de experiencia. Tu conocimiento del sector de la madera es invaluable. Quiero que trabajes conmigo, que aportes tu experiencia, que te sientas útil y valorado. La propuesta era tentadora, pero aún tenía dudas prácticas. ¿Cómo podría trabajar desde aquí? Estoy en una silla de ruedas lejos de tu empresa. ¿Quién dice que vas a quedarte aquí?, respondió con una sonrisa que conocía desde nuestra juventud. He comprado una propiedad en Valencia, específicamente pensando en adaptarla para tus necesidades. Es una casa de una planta con jardín privado, totalmente accesible para sillas de ruedas y está a solo 8 minutos de las oficinas de la empresa. La información me dejó completamente abrumado. En solo 4 días, mi situación había pasado de la desesperación absoluta a posibilidades que ni siquiera había osado imaginar. ¿Cuándo compraste esa casa? Ayer por la tarde, después de colgar el teléfono con Fernando, llamé al mejor arquitecto especializado en accesibilidad de toda Valencia y le pedí que comenzara las adaptaciones inmediatamente. En 3 semanas, la casa estará lista para que te mudes. Ricardo sacó su teléfono móvil y me mostró fotografías de una hermosa casa mediterránea de piedra blanca con amplios ventanales, un jardín cuidado y rampas de acceso modernas que se integraban armoniosamente con la arquitectura tradicional. Hermano, ¿por qué estás haciendo todo esto por mí? Porque durante todos estos años de éxito me he sentido solo. El dinero y los negocios son satisfactorios, pero no llenan el vacío de la familia. Cuando Fernando me contó lo que te había pasado, comprendí que tenía la oportunidad de rectificar años de distanciamiento y de construir algo significativo contigo. Se acercó más y bajó la voz. Pero hay otra razón, Esteban. Quiero que Gabriel comprenda las consecuencias de sus acciones. Cuando descubra que has pasado de ser un viejo inútil a socio de una empresa multimillonaria, va a entender el error monumental que ha cometido. La perspectiva de que Gabriel conociera mi nueva situación me generaba sentimientos contradictorios. Por un lado, deseaba que supiera que no era la víctima indefensa que había imaginado. Por otro lado, no quería que mi reconciliación con Ricardo se convirtiera en un instrumento de venganza. ¿Has pensado en cómo vas a manejar la situación con él? Tengo un plan, respondió con una sonrisa que no presagiaba nada bueno para mi hijo. Fernando me contó que Gabriel prometió visitarte los domingos. Vamos a darle una pequeña sorpresa cuando aparezca por aquí. ¿Qué tipo de sorpresa? Voy a estar presente durante su próxima visita. Quiero confrontarlo cara a cara sobre sus mentiras y sobre el trato que te ha dado. Pero antes de eso, quiero que tengas en tus manos toda la documentación de tu nueva situación empresarial. Ricardo se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando el jardín de la residencia, donde algunos ancianos paseaban lentamente. Esteban, tu hijo cree que eres un hombre sin recursos, sin poder, sin opciones. Se equivoca completamente. Cuando descubra quién eres realmente ahora, va a tener que enfrentarse a las consecuencias de haber subestimado a la familia Rodríguez. Esa tarde, después de que Ricardo se marchara con la promesa de regresar en 2 días con toda la documentación legal, me quedé en el salón de la residencia, reflexionando sobre los eventos extraordinarios del día. En solo 6 horas había pasado de ser un anciano abandonado a convertirme en socio de una empresa multimillonaria con una casa propia, esperándome, y la perspectiva de una nueva vida llena de propósito. Fernando se acercó durante la cena, con una expresión de satisfacción evidente. ¿Cómo te sientes, Esteban? Abrumado, agradecido, esperanzado y un poco asustado, admití honestamente. ¿Asustado de qué? De que todo esto sea demasiado bueno para ser verdad, de que mi hermano se arrepienta, de lo que pasará cuando Gabriel se entere. Fernando se sentó a mi lado y me puso una mano en el hombro. Tu hermano no es un hombre impulsivo. Lo que ha decidido hacer contigo, lo ha pensado cuidadosamente. En cuanto a Gabriel, bueno, como él mismo dijo, las acciones tienen consecuencias. Los días siguientes pasaron volando. El 21 de diciembre,
El licenciado Miguel Serrano visitó la residencia con una carpeta llena de documentos legales. Era un hombre meticuloso que me explicó cada cláusula del contrato de sociedad, cada derecho y responsabilidad que adquiría como copropietario del 45% de Maderas Mediterráneas S.L., Don Esteban. Esta empresa genera beneficios anuales de aproximadamente 18 millones de euros, me explicó mientras yo firmaba los papeles con manos temblorosas. Su participación del 45% le garantiza dividendos mensuales de entre 600, 500 y 8.000 euros, dependiendo de la temporada. Las cifras eran tan astronómicas que parecían irreales. En una semana había pasado de vivir con una pensión de 1.600 euros a tener ingresos que superaban por 5 veces esa cantidad. El 23 de diciembre, Ricardo regresó con más fotografías de la casa ya terminada. Los arquitectos habían trabajado día y noche para completar las adaptaciones. La propiedad lucía espectacular. Suelos antideslizantes, puertas automáticas, baño completamente adaptado y un despacho equipado con la última tecnología para que pudiera trabajar cómodamente desde casa. La mudanza está programada para el 2 de enero. Me informó Ricardo mientras revisábamos juntos las imágenes. He contratado a una empresa especializada en traslados médicos para que todo sea lo más cómodo posible para ti. Durante esos días también supe más detalles sobre las mentiras de Gabriel. Ricardo me mostró los extractos bancarios de las transferencias que le había hecho a mi hijo. 1.800 euros en septiembre, 1.200 euros en noviembre y otros 900 euros en diciembre. Apenas una semana antes de abandonarme, el muy sinvergüenza me pidió dinero para tus cuidados médicos el mismo día que te estaba trayendo aquí para deshacerse de ti, murmuró Ricardo revisando las fechas en su teléfono. Pero el descubrimiento más impactante llegó el 28 de diciembre, cuando Fernando recibió información de una fuente inesperada. Carmen, la recepcionista, tenía una prima que trabajaba en el registro de la propiedad de Barcelona. Esteban, tengo noticias muy graves, me dijo Fernando con expresión sombría. Tu hijo vendió tu casa hace un mes. La noticia me golpeó como un rayo. La casa donde había vivido con esperanza durante 28 años, donde había criado a Gabriel, había sido vendida a mis espaldas mientras yo estaba internado en esta residencia. Eso es imposible. Yo no firmé ningún documento de venta. Aparentemente, Gabriel falsificó tu firma y utilizó un poder notarial fraudulento. La venta se cerró el 20 de noviembre por 1.650.000. La traición era tan profunda que me costaba procesarla. No solo me había abandonado, sino que había robado mi hogar, mi patrimonio, mis recuerdos. ¿Eso es legal? Por supuesto que no. Es fraude documental y apropiación indebida. Miguel Serrano ya está preparando las acciones legales correspondientes. Esa tarde, mientras contemplaba el jardín desde la ventana de mi habitación, Ricardo se acercó y se sentó a mi lado. Hermano, sé que el descubrimiento de la venta de tu casa te ha dolido mucho, pero quiero que veas el lado positivo de todo esto. ¿Qué lado positivo puede tener que mi hijo me haya robado? Que ahora tenemos pruebas irrefutables de su criminalidad. Cuando Gabriel venga a visitarte el próximo domingo, no solo se enfrentará a la realidad de tu nueva situación económica, sino también a las consecuencias legales de sus actos delictivos. El 31 de diciembre de 2023, mientras los residentes de San Antonio celebraban discretamente el Año Nuevo en el Salón Común, yo me encontraba en mi habitación, organizando los documentos que probaban mi transformación. El contrato de sociedad de Maderas Mediterráneas, las llaves de mi nueva casa en Valencia, los extractos bancarios que mostraban mis nuevos ingresos y, más importante, las denuncias penales que Miguel Serrano había presentado contra Gabriel por fraude y apropiación indebida. Luis Hernández, mi compañero de cuarto, observaba con admiración cómo mi vida había cambiado dramáticamente en apenas 2 semanas. Don Esteban, en mis 73 años, nunca había visto una transformación tan completa. Usted llegó aquí como un hombre destruido y ahora es un empresario próspero con un futuro brillante. Y todo gracias a que mi hermano resultó ser la familia que realmente necesitaba. Respondí tocando las fotografías de mi nueva casa. ¿Y su hijo? ¿Sabe algo de él? Gabriel vendrá el domingo.
Será la última vez que lo vea, y va a ser una conversación que nunca olvidará. El 3 de enero de 2024, mientras preparaba mis últimas pertenencias para la mudanza definitiva a Valencia, Fernando me confirmó lo que habíamos estado esperando. Esteban, acabo de recibir una llamada. Gabriel vendrá mañana por la tarde. Dice que necesita hablar contigo urgentemente sobre un tema importante. Me dejó momentáneamente sin palabras. Después de abandonarme con palabras crueles, regresaba pidiendo acceso a mi dinero como si nada hubiera pasado. Gabriel, ¿recuerdas las últimas palabras que me dijiste en esta misma sala? Su rostro se tensó ligeramente. Papá, estaba muy estresado ese día. No hablaba en serio. Sabes que te quiero y que solo quiero lo mejor para ti. Lo mejor para mí era marcharme aquí como una molestia inútil. Esas fueron tus palabras exactas. Esas fueron palabras dichas en un momento de frustración, pero ahora he reflexionado y creo que podríamos encontrar una solución que beneficie a ambos. ¿Qué tipo de solución? Gabriel se animó visiblemente, interpretando mi pregunta como una apertura a la negociación. Podría visitarte más frecuentemente, tal vez traerte algunas comodidades extras, incluso considerar llevarte a casa los fines de semana. Pero necesito que me ayudes con estos gastos inesperados. La propuesta era tan cínicamente calculada que sentí una mezcla de indignación y tristeza profunda. Mi propio hijo estaba intentando chantajearme emocionalmente después de haberme abandonado. ¿Cuánto dinero necesitas exactamente? Unos 2.800 euros para cubrir los gastos más urgentes, y tal vez podrías darme acceso regular a tu cuenta, digamos, 900 euros mensuales para asegurar que la casa se mantenga en buenas condiciones para cuando regreses. Cuando regreses, ni siquiera tenía la decencia de ser honesto sobre sus intenciones reales. Gabriel, antes de tomar cualquier decisión sobre dinero, me gustaría que conocieras algunos cambios recientes en mi situación. Extendí la mano hacia los documentos que había sobre la mesa y tomé el contrato de Sociedad de Maderas Mediterráneas S.L. ¿Qué es eso?, preguntó con curiosidad genuina. Lee tú mismo. Gabriel tomó el documento y comenzó a leer. Pude observar exactamente el momento en que comprendió el contenido. Sus ojos se abrieron completamente, su rostro palideció y sus manos comenzaron a temblar ligeramente. Esto es real, murmuró revisando obsesivamente los sellos oficiales y las firmas legales. Completamente real. Soy socio del 45% de una empresa valorada en 35 millones de euros. También tengo una casa propia esperándome en Valencia. Gabriel levantó la vista del documento con una expresión de shock absoluto. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué habría de contarte algo a alguien que me dijo que me marchitara aquí como una molestia inútil? En ese momento preciso, la puerta de la sala se abrió y apareció Ricardo, impecablemente vestido y con una expresión que no presagiaba nada bueno para su sobrino. Hola, Gabriel. Creo que tú y yo tenemos mucho de qué hablar. La expresión de terror que se apoderó del rostro de mi hijo fue tan intensa que casi sentí lástima por él. Casi la entrada de Ricardo en la sala de reuniones cambió instantáneamente la atmósfera del encuentro. Gabriel, que segundos antes intentaba procesar la documentación empresarial que tenía entre sus manos, ahora se encontraba frente al tío al que había estado mintiendo y extorsionando durante meses. Su rostro transitó rápidamente del shock inicial al pánico absoluto. «Tío Ricardo, no sabía que estabas aquí», balbuceó Gabriel intentando recomponer una apariencia de normalidad mientras dejaba caer nerviosamente los documentos sobre la mesa. «Estoy seguro de que no lo sabías», respondió Ricardo con una sonrisa fría que yo conocía desde nuestra juventud. La misma expresión que ponía cuando se preparaba para confrontar a alguien que lo había traicionado. De hecho, hay muchas cosas que aparentemente no sabías cuando decidiste convertirte en un mentiroso profesional. Ricardo cerró la puerta tras él y se dirigió lentamente hacia la mesa, colocándose de pie junto a mi silla de ruedas, en una clara demostración de solidaridad fraternal. Su presencia física imponente, combinada con la autoridad que emanaba después de décadas dirigiendo una empresa exitosa, creaba una atmósfera intimidante que claramente perturbaba a Gabriel. «Siéntate», le ordenó a mi hijo,
con un tono que no admitía discusión. Vamos a tener una conversación muy necesaria sobre honestidad, responsabilidad familiar y las consecuencias de manipular a las personas que te han dado todo en la vida. Gabriel obedeció mecánicamente, hundiéndose en su silla como si intentara hacerse invisible. Sus ojos oscilaban nerviosamente entre Ricardo y yo, claramente calculando si existía alguna estrategia de escape de aquella situación. Empecemos por lo básico, continuó Ricardo, sacando su teléfono móvil y consultando lo que parecía ser una lista de notas preparadas específicamente para esta confrontación. El 20 de septiembre de 2023 me llamaste pidiendo 1.800 euros para gastos médicos especiales de tu padre. Me aseguraste que él estaba progresando maravillosamente bajo tu cuidado amoroso. Gabriel abrió la boca para responder, pero Ricardo levantó una mano para silenciarlo. No he terminado. El 15 de noviembre otra llamada. Esta vez necesitabas 1.200 euros para equipamiento de rehabilitación que supuestamente le estabas comprando. Nuevamente me tranquilizaste, diciéndome que Esteban estaba muy bien atendido y que su recuperación era prometedora. Mi hermano guardó su teléfono y se inclinó ligeramente hacia adelante, clavando su mirada en los ojos de Gabriel. El 5 de diciembre de 2023, apenas 10 días antes de abandonar a tu padre como si fuera basura, me llamaste por tercera vez. Querías 900 euros adicionales para terapias especializadas. Durante esa conversación me dijiste textualmente: papá está muy animado con su progreso, tío. Dice que se siente afortunado de tener un hijo tan dedicado. Cada palabra de Ricardo caía sobre Gabriel como martillazos. Mi hijo había palidecido tanto que parecía estar a punto de desmayarse. ¿Tienes algo que decir sobre estas conversaciones?, preguntó Ricardo con una calma que resultaba más amenazante que cualquier grito. Tío, las cosas eran complicadas. Los gastos realmente eran altos, comenzó Gabriel con voz temblorosa. Los gastos eran altos, estalló Ricardo perdiendo finalmente la compostura. ¿Sabes cuáles son realmente altos, Gabriel? Los gastos emocionales de descubrir que tu único sobrino es un mentiroso, un manipulador y un ladrón que abandona a su padre después de robarle dinero usando mi generosidad. Se dirigió hacia la ventana de la sala, dándole la espalda a Gabriel mientras recuperaba el control de su temperamento. Cuando se giró nuevamente, su expresión había regresado a esa frialdad calculada que resultaba mucho más intimidante que la ira. Pero lo que más me duele, lo que realmente me indigna, es lo que le hiciste a tu padre el día que lo abandonaste aquí. Ricardo se acercó a Gabriel hasta quedar de pie directamente frente a él. Ahora finalmente puedes marchitarte aquí. Eres una molestia. Esas fueron tus palabras exactas, ¿verdad? Gabriel intentó negar con la cabeza, pero su expresión de culpabilidad lo traicionaba completamente. No intentes mentir. Fernando Morales me contó cada detalle de esa despedida. También me informó que durante meses habías estado quejándote de los gastos que tu padre representaba, tratándolo como una inversión no rentable, en lugar de como el hombre que sacrificó 42 años de su vida para darte educación, hogar y oportunidades. En ese momento decidí intervenir. Durante toda mi vida, había permitido que otros hablaran por mí en momentos cruciales, pero esta vez necesitaba expresar directamente mis sentimientos a mi hijo. Gabriel, dije con una voz más firme de la que había usado en semanas, quiero que me escuches muy cuidadosamente. Durante estos 20 días en esta residencia, he tenido mucho tiempo para reflexionar sobre nuestra relación, sobre los sacrificios que hice por ti y sobre el hombre en el que te has convertido. Mi hijo finalmente me miró directamente y pude ver lágrimas formándose en sus ojos. Por un momento, albergué la esperanza de que tal vez existiera algún vestigio de arrepentimiento genuino en su corazón. Cuando tu madre murió, podrías haber sido criado por tus tíos o haber ido a un internado. Pero yo decidí renunciar a mis propios sueños de jubilación temprana para seguir trabajando y poder criarte personalmente. Trabajé horas extras durante años para pagarte los estudios universitarios. Nunca me quejé, nunca te cobré el sacrificio. Las lágrimas ahora rodaban libremente por las mejillas de Gabriel, pero yo continué. Cuando tuve el accidente,
Te di 900 euros mensuales, no porque fueras mi empleado, sino porque eras mi hijo y quería compensarte por el tiempo que dedicabas a cuidarme. Nunca te pedí nada a cambio excepto amor y respeto básicos. Me incliné hacia adelante en mi silla de ruedas, acercándome lo más posible a él. Pero tú convertiste mi dependencia en una transacción comercial. Me viste como un gasto que había que minimizar, como un problema que había que resolver de la manera más económicamente eficiente posible. Gabriel sollozaba ahora abiertamente, pero sus lágrimas llegaban demasiado tarde. Papá, lo siento muchísimo. Estaba desesperado, abrumado. No sabía cómo manejar la situación. ¿Desesperado?, se interrumpió Ricardo. ¿Tan desesperado que pediste acceso a su cuenta bancaria hace apenas 30 minutos? ¿Tan abrumado que viniste aquí hoy no para disculparte, sino para pedirle dinero? La acusación dejó a Gabriel completamente expuesto. No podía negar que había venido buscando dinero, no reconciliación. Gabriel, continué. Lo más doloroso no fueron tus palabras crueles o tu abandono físico. Lo más doloroso fue descubrir que el hijo al que amaba incondicionalmente era capaz de verme únicamente en términos de costos y beneficios. Ricardo regresó a su posición junto a mí, silla de ruedas. Pero lo que tu hijo no comprendía, Esteban, es que había subestimado completamente a la familia Rodríguez. Pensó que eras un anciano indefenso, sin recursos ni apoyo. Se equivocó dramáticamente. Mi hermano dirigió su atención nuevamente hacia Gabriel. Tu padre no es solo socio de mi empresa, es mi hermano, mi familia verdadera, y ahora tiene más poder económico del que tú podrías soñar. Los 2.800 euros que viniste a pedirle hoy representan menos de lo que él gana en intereses bancarios cada semana. La información golpeó a Gabriel como una bofetada. Comprendió instantáneamente que había perdido acceso no solo a mi modesta pensión, sino a una fortuna familiar considerable. Por favor, suplicó desesperadamente, denme una oportunidad de rectificar. Puedo cambiar, puedo ser mejor hijo. Necesito a mi familia. Ahora necesitas a tu familia, repliqué con una amargura que me sorprendió. Cuando yo te necesitaba, cuando dependía de ti, me abandonaste con las palabras más crueles que un hijo puede dirigir a su padre. Ricardo caminó hacia la puerta, preparándose para concluir aquella confrontación. Gabriel, has perdido el derecho a llamarte miembro de la familia Rodríguez. Tu comportamiento ha sido tan despreciable que ni siquiera mereces el apellido que llevas. Mi hijo se levantó de su silla, claramente desesperado. No pueden hacer esto. Soy su hijo. Tengo derechos. Tenías derechos, corregí. Los perdiste el día que decidiste que yo era una molestia de la que había que deshacerse. Las acciones tienen consecuencias, Gabriel, y las tuyas acaban de alcanzarte. Ricardo abrió la puerta y se hizo a un lado. Esta conversación ha terminado. Te sugiero que busques la salida y reflexiones profundamente sobre las decisiones que te han llevado hasta aquí. Pero antes de que Gabriel pudiera marcharse, Ricardo agregó una última bomba devastadora. Y Gabriel, casi se me olvida mencionar. Mi abogado Miguel Serrano ya ha presentado denuncias penales contra ti por la venta fraudulenta de la casa de tu padre. Falsificar documentos y apropiación indebida son delitos graves que pueden resultar en prisión. Gabriel se tambaló como si hubiera recibido un golpe físico. ¿Cómo supiste lo de la casa? ¿Realmente pensaste que podrías cometer fraude documental sin que nadie se enterara? Los 1.605.000 euros que robaste a tu padre serán recuperados y tú enfrentarás las consecuencias legales correspondientes. Gabriel salió de la sala tambaleándose, completamente destruido por el peso de las consecuencias de sus acciones. Cuando sus pasos se perdieron por el pasillo, Ricardo cerró la puerta y regresó junto a mí. ¿Cómo te sientes, hermano? Triste, aliviado y extrañamente en paz, respondí honestamente. Por primera vez en meses, siento que he recuperado mi dignidad. La justicia a veces llega tarde, pero siempre llega para quienes saben esperar el momento correcto. Los meses siguientes transcurrieron como un renacimiento personal que superó todas mis expectativas. La mudanza a Valencia el 6 de enero de 2024 marcó el comienzo de una nueva vida que ni en mis sueños más optimistas habría imaginado posible. Mi casa en Valencia
resultó ser un refugio perfecto. Ubicada en un barrio tranquilo cerca del centro histórico, la propiedad combinaba elegancia mediterránea con funcionalidad moderna. Cada mañana, despertaba contemplando el jardín donde había plantado naranjos y limoneros que me recordaban a Esperanza, quien siempre soñó con tener un huerto propio. El trabajo en maderas mediterráneas se convirtió en una fuente de satisfacción profesional que creía perdida para siempre. Mi experiencia de 4 décadas en carpintería resultó invaluable para optimizar procesos de producción y mejorar la calidad de los productos. Ricardo y yo desarrollamos una sociedad perfecta. Él aportaba visión estratégica moderna. Yo contribuía con conocimiento práctico tradicional. Esteban, me comentó Ricardo durante una de nuestras reuniones semanales, desde que te incorporaste a la empresa, hemos aumentado la eficiencia de producción en un 28% y reducido los desperdicios de material en un 35%. Tu experiencia ha sido transformadora. Los dividendos mensuales que recibía como socio, oscilando entre 6.500 y 8.000 euros, me permitían vivir con una comodidad que nunca había experimentado. Pero más importante que el dinero, era la sensación de utilidad, de contribuir activamente a algo significativo en lugar de ser una carga para otros. Sobre Gabriel, las noticias que llegaban esporádicamente pintaban un cuadro de autodestrucción progresiva que me generaba sentimientos contradictorios. El proceso judicial por fraude documental y apropiación indebida había resultado en una condena de 15 meses de prisión, que cumplía en régimen abierto debido a ser delincuente primario. Miguel Serrano, nuestro abogado, me informó regularmente sobre los intentos desesperados de Gabriel por contactarme. Don Esteban, su hijo ha intentado comunicarse con usted a través de múltiples intermediarios. Antiguos vecinos, compañeros de trabajo, incluso el sacerdote de su antigua parroquia. Todos han recibido la misma respuesta de nuestra parte. Usted no tiene interés en restablecer contacto. La información me confirmaba que Gabriel seguía sin comprender la profundidad de su traición. Había perdido no solo el acceso a recursos económicos, sino también el derecho a mi afecto paternal. ¿Ha sabido algo sobre su situación laboral actual?, pregunté durante una de nuestras reuniones mensuales. Sí, y la situación es precaria. Trabaja como carpintero ayudante en una empresa pequeña de las afueras de Barcelona. Gana aproximadamente 1.100 euros mensuales y vive en una habitación alquilada. Las referencias laborales negativas de su anterior empresa le complican conseguir trabajos mejor remunerados. La información me generaba tristeza, pero no arrepentimiento. Las consecuencias que Gabriel enfrentaba eran resultado directo de decisiones que había tomado libremente, cuando calculó que abandonarme representaría beneficio económico sin repercusiones significativas. Un año después de mi transformación, en enero de 2025, mientras revisaba los estados financieros anuales de Maderas Mediterráneas en mi despacho de Valencia, sonó el teléfono. Era un número desconocido, pero cuando respondí, reconocí inmediatamente la voz quebrada de Gabriel. Papá, por favor, no cuelgues. Solo necesito 5 minutos para explicarte todo lo que he aprendido este año. Colgué inmediatamente, no por crueldad, sino por autoprotección emocional. Había invertido demasiado esfuerzo en reconstruir mi vida como para permitir que manipulaciones tardías comprometieran la paz interior que había conseguido. Algunos podrían considerar mi actitud inflexible, pero yo la veo como autorrespeto necesario. Durante 73 años de mi vida, prioricé las necesidades y comodidad de otros por encima de mi propia dignidad. A los 74, finalmente había aprendido que el perdón genuino requiere arrepentimiento sincero de quienes han demostrado ser incapaces de valorar lo que se les ofrece. Esa tarde, Ricardo y yo cenamos en nuestro restaurante favorito junto al puerto de Valencia, acompañados por Mercedes y Joaquín, amigos que habían enriquecido enormemente mi nueva vida social. Mercedes había sido profesora de literatura. Joaquín dirigía una cooperativa pesquera local. Nuestras conversaciones abarcaban desde recuerdos de juventud hasta análisis de la economía actual. Esteban, me comentó Mercedes durante la sobremesa, eres la prueba viviente
de que nunca es demasiado tarde para reescribir el guión de tu propia vida. Has transformado una traición familiar en oportunidad de crecimiento personal. Sus palabras encapsulaban perfectamente la lección más importante que había extraído de esta experiencia. Las circunstancias externas pueden ser devastadoras temporalmente, pero nuestra capacidad de reinventarnos permanece intacta mientras conservemos la voluntad de luchar por nuestra dignidad. Al cerrar este relato, quiero dirigirme directamente a quienes puedan encontrarse en situaciones similares de abandono o traición familiar. El dolor que experimentamos cuando las personas que más amamos nos fallan puede parecer insuperable, pero también puede convertirse en el combustible necesario para reconstruir nuestras vidas sobre fundamentos más sólidos. No permitan que la crueldad ajena defina su valor personal. No acepten que la edad o las limitaciones físicas los conviertan en víctimas pasivas de las circunstancias. Busquen a las personas que los valoran genuinamente. Cultiven relaciones basadas en respeto mutuo y nunca subestimen su capacidad para escribir nuevos capítulos en sus propias historias. Las consecuencias que le advertía Gabriel aquel día de diciembre no fueron amenazas vacías, sino profecías que se cumplieron porque él subestimó la fuerza interior de un hombre que había construido una vida entera con sus propias manos. Hoy, a los 74 años, soy más próspero, más respetado y más feliz de lo que había sido en décadas. He aprendido que la familia verdadera no siempre comparte nuestra sangre, pero siempre comparte nuestros valores. Y esa es la mejor venganza posible contra quienes apostaron por nuestro fracaso. Demostrarles que se equivocaron completamente sobre quiénes somos realmente. Mi historia termina aquí, pero mi nueva vida apenas comienza. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.